Hay películas que envejecen con gracia y otras que parecen arrastrar algo más oscuro con sus historias. Historias que con el paso de los años dejan de ser cine y se convierten en leyendas. Producciones rodeadas de accidentes, decisiones cuestionables, silencios incómodos y consecuencias que no terminaron cuando se dijo corte. Esta noche quiero hablarte de una de ellas. Una de las películas que muchos consideran intocable, casi sagrada, pero también una de las más señaladas cuando se habla del lado oscuro del cine. Recuerdo la primera vez que vi El Mago de Oz. Hay algo en esa película que sigue funcionando incluso hoy. A pesar de haberse estrenado en 1939, es atemporal. Un viaje de colores imposibles, criaturas fantásticas y una niña que solo quiere volver a casa. Dorothy abandona un hogar que no la entiende y despierta en un mundo que no existe. En el camino, derrota a dos villanas, descubre que el mago es un fraude y aún así, nada parece romper con su capacidad de asombro. Al final aprende una lección sencilla y poderosa. No hay lugar como el hogar. Pero detrás de esta fantasía existe otra historia. Una historia que habla de muertes, accidentes y abusos, y decisiones que dejaron marcas reales. Hoy te voy a hablar del lado oscuro del Mago de Oz. Recientemente, gracias a las películas de Wicked, muchos descubrieron el mágico mundo de Oz. Y si eres como yo, seguro te obsesionaste con la historia y decidiste ver la película original y todo lo que estuviera relacionado con el mundo de Oz. Pero, si escarbas un poco en la historia, verás que detrás de ese mundo de colores, la producción del Mago de Oz había sido infernal, peligrosa, casi mortal. Actores que terminaron en el hospital, condiciones de trabajo atroces y accidentes. Visto en retrospectiva, lo más asombroso del Mago de Oz no son los colores, las criaturas o la historia. Lo más asombroso es que haya llegado a los cines. Entonces, El Mago de Oz es una película maldita. Reconstruir lo que ocurrió durante la producción del Mago de Oz es increíblemente difícil, porque aquí no solo hay hechos, hay mitos, la memoria es frágil y muchas de las personas involucradas recordaban los mismos hechos de diferentes maneras. Tal vez las cosas no fueron tan extremas como se ha dicho, pero tampoco fueron un cuento de hadas. Después de todo, esto es Hollywood, un lugar lleno de egos enormes, presiones brutales y vidas rotas. Un poquito del contexto es que durante El Mago de Oz pasaron 4 directores. Primero fue Richard Thorpe, después George Cukor, que estuvo 3 días, luego Victor Fleming, que hizo la mayoría de la película casi hasta el final, y después King Vidor, que fue quien cerró la película. Entre tantos cambios, la producción pasó por muchos momentos difíciles, pero esto no era extraño en Hollywood. Guiones que cambian, canciones que se cortan, directores que se van y vienen, esto era normal. Lo que no era normal era lo que estaba a punto de comenzar, porque fue cuando llegaron las estrellas al set que Oz dejó de ser caótico y empezó a ser peligroso. Los problemas con Oz se intensificaron incluso antes de que rodara una sola cámara. Comenzaron desde algo tan básico como una pregunta: ¿quién iba a ser Dorothy? Hoy es imposible imaginar a alguien que no sea Judy Garland interpretando ese papel. Ella es Dorothy, la define, la habita, pero para MGM esto no estaba nada claro. La primera opción fue Shirley Temple, la niña más famosa de Estados Unidos, un imán para la taquilla. Si lo que buscaban era un rostro que llenara las salas, ella era la respuesta obvia. Pero pronto se dieron cuenta de algo fundamental. Shirley no tenía la voz para cargar una película como esta. Entonces, la mirada se giró hacia otro lugar, hacia la voz más poderosa de MGM. Judy Garland. Había sido contratada por el estudio en 1935, cuando tenía 13 años, y llevaba prácticamente toda su vida actuando. El estudio creyó haber comprado algo extraordinario, una voz. Pero, según sus propios documentos internos, venía atada a un cuerpo mediocre y un rostro defectuoso. Durante los siguientes 7 años, ese cuerpo fue intervenido, la voz entrenada, los dientes cubiertos, la nariz retocada, la cintura apretada con corsés y el cuerpo moldeado a fuerza de dietas y masajes. Todo esto sirve para entender una cosa:
Judy fue obligada a desarrollar complejos desde muy pequeña. Aprendió a ser una intérprete descomunal. Aprendió a actuar, incluso cuando no había cámaras. Judy fue elegida como Dorothy por su voz. Pero muy pronto se volvió evidente que Judy era en realidad Dorothy. Era una niña pequeña, tímida de Kansas. Cuando canta Over the Rainbow, no está solo actuando, canta así porque lo entiende, porque ese anhelo era real para ella. Esa canción no solo definió esta película, definió su vida y definió su carrera. La vida de Judy terminaría en tragedia, marcada por la adicción. Judy tenía 15 años cuando la seleccionaron para dar vida a Dorothy, pero como estaba en plena adolescencia, su cuerpo empezó a cambiar drásticamente. En cuanto comenzó la producción, los estudios hicieron todo lo posible para que Judy mantuviera su cuerpo infantil. La vendaban del pecho, le daban sin número de drogas para mantenerla en un peso bajo y atrasar su desarrollo. Y estas pastillas estaban llenas de anfetaminas. Judy terminaba todos los días tan drogada que no podía dormir. Así que el estudio tenía un doctor específicamente para recetarle pastillas repletas de narcóticos. Entonces Judy vivía enganchada entre estimulantes y sedantes. Esto para poderla mantener al ritmo que necesitaba la producción. Irónicamente, serían esas drogas las que más tarde destruirían su carrera, volviéndola incapaz de ser confiable en cualquier set. Judy tuvo enormes dificultades para aceptar su dependencia. En sus últimos años, especialmente durante la década de los 60, Judy pasó mucho tiempo reescribiendo su propia historia. En parte para entretener, en parte para reinventarse. Muchas de sus entrevistas tardías estaban llenas de anécdotas dudosas sobre el Mago de Oz. Como cuando afirmaba que los Munchkins eran borrachos y que la acosaban constantemente entre toma y toma. Con los años, la visión de aquella producción se fue amargando en el corazón de Judy, a tal punto que llegó a asegurar que los actores que interpretaban al león, el espantapájaros, y el hombre de hojalata, cuando bailaban o interactuaban con ella, la empujaban, la desplazaban o intentaban hacerla caer. Cuando estos actores escucharon esas declaraciones, se les rompió el corazón. Porque según ellos, durante el rodaje, siempre la vieron como una niña. La protegían, la cuidaban, la trataban como su propia hija. Existe otro rumor, uno que ha sobrevivido durante décadas alrededor de Judy Garland. Ocurre durante el rodaje de la escena en la que el león cobarde aparece por primera vez. Es el momento en el que intenta atrapar a Toto. Dorothy lo defiende, le da un golpe en el hocico y el león comienza a llorar. Shame on you! What did you do that for? Un llanto exagerado, lastimero, ridículo, tan ridículo que Judy Garland no podía parar de reír. Toma tras toma, cada vez que Bert Lahr empezaba a llorar, Judy se doblaba de la risa. De hecho, en la película lo puedes ver. Cuando llega el león, Judy empieza a sostener a Toto cerca de su rostro como para intentar contener la risa. Is my nose bleeding? Well, of course not. Cada vez que Bert Lahr empezaba a llorar, Judy se reía y arruinaba la toma. Una y otra vez, el equipo esperaba, las cámaras se detenían y ella seguía riendo. Hasta que Victor Fleming, uno de los 4 directores, se hartó, detuvo el rodaje, caminó hacia ella, la tomó del brazo, se la llevó a un costado del set, lejos de las cámaras, lejos del equipo, y ahí, según el rumor, la abofeteó. Una cachetada seca y directa. Después la mandó a su camerino para que se calmara, para que regresara cuando estuviera lista para comportarse como una profesional. No hay cámaras que lo prueben, no hay grabaciones, solo versiones. Algunas lo niegan, otras lo suavizan. Pero el hecho de que este rumor exista y que nadie lo haya considerado como imposible, dice mucho del ambiente en el que se estaba filmando El Mago de Oz. Pero, por más creíble que pueda parecer, Judy Garland no fue literalmente torturada en el set de Oz. Si alguien estuvo verdaderamente
cerca. Probablemente fueron los 4 actores principales obligados a usar vestuarios intensos y peligrosos todos los días. Algunas de las partes más mágicas e impresionantes del Mago de Oz, sin duda, son los vestuarios. Criaturas imposibles, colores vivos, personajes que parecen salidos de un sueño. Pero para los actores que les dieron vida, fueron pesadillas. Pesadillas tan intensas que varios de ellos cargaron con sus consecuencias el resto de sus vidas. Casi todos los actores principales, excepto Judy Garland, estaban cubiertos de pies a cabeza, acolchados, telas gruesas, prótesis, capas y capas de maquillaje, incluso armaduras completas. Ahora imagina todo esto bajo las luces de un estudio de los años 30. Con temperaturas que superaban los 38 grados centígrados. El set era tan grande que el director Victor Fleming ordenó reunir prácticamente todas las luces disponibles en Hollywood para poder iluminarlo. El resultado fue predecible. Personas desmayándose, técnicos siendo sacados en brazos, actores que en cuanto se detenía una toma, corrían hacia cualquier puerta abierta solo para poder respirar. Había un jefe de bomberos presente en todo momento. Su única función era vigilar que el escenario no se incendiara. Y aún así, estuvo a punto de suceder en varias ocasiones. Ahora te voy a contar un poquito de la pesadilla que vivió el león. Bert Lahr, el actor que interpretó a León Cobarde, llevaba uno de los trajes más calientes de todos y además, también uno de los más pesados, con unos 40 kilos y hecho con piel de león real. Para dar vida al león más cobarde del cine, se tardaban casi 2 horas cada mañana entre prótesis, vestuario y maquillaje. Esto era una verdadera osadía, a tal nivel que solo los ojos y las mejillas quedaban expuestos. El resto de su cuerpo estaba cubierto. El maquillista de Bert recordaba verlo mirarse al espejo durante unos 10 o 15 minutos antes de sentarse en su silla. Pero esto no lo hacía por vanidad, sino para convencerse, para soportar otro día en esa pesadilla de colores, pieles y ese calor infernal. Cuando lograba quitarse el traje entre toma y toma, la ropa que llevaba debajo estaba completamente empapada en sudor. Y como si no fuera suficiente, solo podía comer y beber a través de un popote. Su almuerzo habitual durante esta producción fue sopa caliente. Pero como te imaginas, el disfraz de león no fue lo único problemático en el set. Otro de los que sufrió mucho por el calor fue el espantapájaros. El papel lo interpretaba Ray Bolger, una estrella de Broadway, y su máscara era una tortura. No era porosa, no dejaba pasar el aire y no permitía que el sudor saliera. Años después, Ray lo explicó así: cuando la usas, te das cuenta de algo terrible. No puedes respirar por la piel y no sabes cuánto respiras por la piel hasta que no puedes hacerlo. Cada noche después de filmar, los maquillistas tardaban casi 1 hora en despegarle la máscara del rostro. No quitársela, despegársela. Al final, Ray Bolger quedó con líneas permanentes alrededor de su boca y el mentón. Marcas que no eran maquillaje, eran un recuerdo para toda la vida. Ahora te voy a hablar del hombre que quedó sin corazón y sin pulmones. Si no sabes chismecito cinematográficos, te cuento uno. Pocos saben que el hombre de hojalata original no es el que aparece en la película. Te voy a contar lo que pasó al hombre de hojalata original, Buddy Ebsen. Buddy fue seleccionado originalmente como el espantapájaros, personaje que después fue dado a Ray Bolger, cuando Ray amenazó con abandonar el proyecto por no querer ser el hombre de hojalata, dando como resultado que recastearan a este personaje con Buddy. Este personaje necesitaba que el actor llevara en todo momento una armadura de aluminio, y cualquier parte del cuerpo que no tuviera armadura debía ser pintado de plateado. Para lograr este color tan inusual, la producción debía pintar la piel de Buddy blanca y después cubrirla con aluminio en polvo. Al principio todo perfecto, tenía el tono deseado, pero después de unos días las manos y los pies de Buddy empezaron a acalambrarse. Lo siguieron los brazos y las piernas. Esto llegó a tal nivel que Buddy no podía mantenerse de pie y sentía que no podía respirar. Fue llevado de emergencia al hospital, donde lo diagnosticaron con neumonía y algo más. Algo singular. El doctor le dijo que sus pulmones estaban cubiertos de partículas de aluminio. Aluminio que estuvo respirando mientras lo maquillaban. Sus pulmones, como resultado, quedaron dañados permanentemente y por el resto de su vida sufriría de brotes de bronquitis. Así que podemos decir, si es que existe una maldición del Mago de Oz, que esta
estuvo con él por el resto de su vida. Buddy tuvo que ser reemplazado por el actor Jack Haley, y para pintar su cuerpo, ahora las partículas de aluminio se mezclaban con la pintura blanca. Jack confesó después que también tuvo problemas respirando como el hombre de hojalata, pero que no sufría tantos calambres como Buddy, así que no le quedó de otra más que continuar y terminar con la producción. Otra de las personas que sufrió mucho por su arte fue Margaret Hamilton. Margaret fue la mujer que dio vida a la bruja mala del oeste, y ella, curiosamente, fue una de las personas más malditas durante esta producción. Margaret casi no da vida a este personaje tan emblemático del cine. En el casting original, buscaban a una bruja cuyo perfil era descrito como una bella bruja a la par de Glinda. Margaret vio este cast y pensó para ella misma, claramente no es mi perfil. A los pocos días salió un nuevo cast. Ahora la bruja mala del oeste era diferente. Buscaban una bruja fea. En ese instante, Margaret agarró su automóvil y se dirigió a la audición sin pensarlo. Yo nunca describiría a Margaret como fea. Más bien considero que su rango actoral era tan bueno que con una prótesis, un poco o bueno, mucha pintura verde llena de cobre, metros y metros de telas negras, lograrían crear a uno de los personajes más icónicos y aterradores de la historia del cine. Un personaje que la persiguió por el resto de su vida. Margaret continuó aterrando a los niños aún en su día a día. Aunque muchas personas que la conocían la describían como alguien muy amable y gentil, la sombra de la bruja no la abandonó, a tal nivel que la pobre pasó el resto de su vida intentando cambiar su imagen. Ahora te voy a contar un poquito de lo que sufrió Margaret mientras grababan esta película. Are you a good witch or a bad witch? Ok, si vieron la película, quiero que recuerden la primera escena donde la bruja mala aparece, gritándole a Dorothy por haber asesinado a su hermana con una caza y haberle robado los zapatos. Después de amenazar a la niña, la bruja empieza a caminar hacia una nube de humo rojo que empieza a surgir del suelo. Este sale de una plataforma oculta, en la cual la bruja tiene que pararse y bajar rápidamente. Una vez fuera de escena, saldrían unas bolas de fuego. Just try. I'll get you, my pretty, and your little dog too. En la película esto se ve impresionante y sin contratiempos. La desaparición de la bruja entre el humo y el fuego era una maniobra increíblemente peligrosa y también difícil. La plataforma era pequeña, que para que la bruja pasara por esta, tenía que pegar sus brazos y piernas al cuerpo mientras sujetaba la escoba verticalmente. Esto para lograr pasar por la trampilla. Y seguro no te imaginas, solo por ver la película, pero Margaret terminó en el hospital por esta escena. El tiempo de la maniobra no estaba perfecto. Puedes ver en la película cómo la trampilla se abre apenas empieza a salir el humo, mucho antes de que Margaret pueda subir. Ella brinca en el hueco, pero era demasiado tarde. Para el momento en el que la plataforma la lleva para abajo, la bola de fuego ya está saliendo, lo que causó que las llamas fueran directamente a su rostro. Y recuerdas que te mencioné que su maquillaje estaba lleno de cobre, y el cobre es un metal. Este se calentó a tal nivel que aunque apagaron el fuego, el maquillaje le seguía quemando la piel. En ese momento lo único que pudieron hacer los maquillistas fue rasparle con alcohol el maquillaje para quitarle hasta la última gota de pintura verde. Muchos en la producción recuerdan los gritos desgarradores mientras le raspaban el rostro a Margaret. Su rostro terminó cubierto con quemaduras de segundo grado y sus manos con quemaduras de tercer grado. Margaret fue llevada al hospital para que trataran sus quemaduras, y esa noche, cuando regresó a su casa cubierta de vendajes, le pidió a la niñera de su hijo de 3 años que le dijera que estaba probando un disfraz nuevo, un disfraz de momia. Esto para no asustarlo. Después de varias semanas de recuperación, Margaret regresó al set. El primer día de su regreso, llegan los vestuaristas y le dicen: ¿quieres tu vestuario normal o quieres tu vestuario contra fuego? ¿Y imaginas la cara que puso Margaret en ese momento? Pues en el primer día de su regreso, el director le dijo que grabarían la escena en la cual la bruja escribe en el cielo con su escoba. Para esta maniobra ella tenía que estar sentada en una escoba que iba a estar colgada, mientras que un pequeño motor de gasolina sería encendido en sus piernas
para hacer el humo negro. Margaret claramente se negó. Aseguró que no iba a probar su suerte tan pronto. Su doble, una actriz llamada Betty Danko, aceptó. Aceptó subirse a la escoba para grabar esa escena. Comenzaron a grabar audio, el director dijo acción, y en la primera toma, ese pequeño motor de gasolina explotó en millones de fragmentos de metal, mandando a la doble de Margaret al hospital. Entonces, aquí surge una pregunta inevitable. ¿Hubo alguna fuerza sobrenatural detrás de todo esto? ¿Algo que volvió asbesto la nieve falsa? Decisiones tan absurdas que empujó a tanta gente al borde. ¿O solo fue un error humano? Una industria que todavía no entendía el peligro de lo que estaba haciendo. Lo que es seguro es que alrededor del Mago de Oz comenzaron a crecer rumores, leyendas. Y la más oscura de todas es la del Munchkin colgado. En una escena del bosque, mientras Dorothy, el espantapájaros y el hombre de hojalata se alejan, al fondo del encuadre, se ve una figura balanceándose de un lado a otro, lentamente, como si fuera un cuerpo. Durante muchas décadas se dijo que era el cuerpo de un actor que interpretó a un Munchkin, que se había desuscrito de la vida durante el rodaje. El rumor afirma que esta escena estuvo ahí durante años y que nadie se dio cuenta. O, si se dieron cuenta, que habían decidido no hacer nada. Si hoy buscas en internet, el primer video que te aparece está editado de tal forma que parece innegable. La silueta, el movimiento, todo sugiere un cuerpo. Pero, cuando en los años 80 se remasterizó la película, la imagen se aclaró. Y lo que se ve no es una persona, es una ave exótica. Un pájaro grande, rentado del zoológico de Los Ángeles para dar profundidad al bosque. No un cuerpo, no un desvivimiento, aunque para muchos conspiracionistas, un colgado siempre suena mejor. Y aún así, hoy existen personas que aseguran que si consigues una copia original de la película, una de las primeras que salieron, todavía puedes ver el cuerpo balanceándose, como si hubiera versiones distintas, como si no todas contaran la misma historia. Este rumor ha sobrevivido durante años. Y esto nos dice algo, que el Mago de Oz no necesitaba fantasmas inventados. Al final, El Mago de Oz no fue una película maldita. No en el sentido romántico, no en el sentido fácil. No hay pruebas de demonios, no hay rituales, no hay fantasmas, no hay fuerzas invisibles. Lo que sí hubo fue calor insoportable, productos tóxicos, ignorancia y abuso de poder. Abuso de poder en una industria que todavía no entendía los límites. Y personas que pagaron el precio con su cuerpo y muchos dicen que con su vida. Pero lo verdaderamente perturbador de la película del Mago de Oz no es pensar que algo oscuro habitaba o rondaba ese set. Lo perturbador es saber que no hacía falta nada sobrenatural. Bastaba con Hollywood. Bastaba con la prisa, con el dinero, con el espectáculo. Bastaba con adultos tomando decisiones sin importar quién se rompiera en el proceso. Tal vez por eso la historia no deja de regresar. Tal vez por eso seguimos hablando de maldiciones, porque es más fácil pensar en fantasmas que aceptar lo que las personas son capaces de hacer cuando nadie las detiene. Y esto es el lado oscuro de la película del Mago de Oz. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame en los comentarios qué otra película, lugar o historia quieres que investiguemos. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no apagues la luz, cierra bien la puerta y no mires atrás.